Muy bien. Santiago 1, del 9 al 11, dice así la palabra del Señor. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oramos una vez más. Querido Dios, gracias por tu palabra. Ella, Señor, es preciosa para nuestros ojos, pero Señor, queremos que sea útil para nuestra vida. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado, que justamente es lo que nos impide que sea transformador, es lo que nos impide que lo podamos entender espiritualmente. Así que te pido, Espíritu Santo, que vengas hoy y nos visites y que puedas enseñarnos, que puedas transformarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, pecadores, de predicar y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar identidad desconocida. Estoy esforzando por tener siempre títulos interesantes. Como Oscar me dio una para la siguiente. ¿Cómo es? Parcialidad que mata. Vi el video, Oscar. Muy bien. Santiago, él es el hermano de Jesús y también conocido como el justo, y le escribe a los que estaban en la dispersión en Asia por causa del martirio de Esteban. Ellos habían sido dispersados, habían sido perseguidos, estaban siendo perseguidos porque estaban persiguiéndolos por causa de su fe. Y la mayoría de ellos, de condición muy humilde, salieron de sus casas y fueron a buscar refugio en otras ciudades. Entonces nosotros vemos en este contexto que muchos de ellos perdieron esposos, esposas, hijos, amigos, perdieron negocios, trabajo, tuvieron que salir de sus casas y la situación de muchos de ellos era deplorable. Pero al mismo tiempo también habían creyentes ricos entre ellos. Posiblemente personas que no salieron, personas que no tuvieron que salir de sus lugares porque tenían ciertas relaciones políticas y financieras que los protegían. Hay una pelea entre 50 y 50 entre los estudiosos de Santiago que dice que en realidad estos ricos no eran creyentes. Y yo estoy con el otro 50 que yo digo, parece que sí eran creyentes. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. A todos ellos las circunstancias les hacía cuestionar acerca de su fe en contraste con la vida real. De hecho, existía una lógica y que yo creo que nosotros tenemos, el mundo evangélico quiero decir, tiene esta misma lógica, que lo que tenemos es producto de la bendición de Dios y lo que no tenemos es porque no hemos sido bendecidos por Dios. Entonces, por alguna razón, ser pobre es malo. Y esto nos han convencido, esta cultura nos ha convencido de que es malo. Y la pregunta es, en la Biblia, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos que ser pobre es malo? Ojo, yo no estoy hablando de que no es necesario progresar. Al contrario, la palabra dice que uno tiene que utilizar las manos que el Señor nos dio, la vocación que el Señor nos dio y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Pero estoy hablando de una lógica. Esta cultura nos da una identidad en base a lo que tenemos y no en base a lo que somos. Y hemos construido nuestra forma de pensar en función de eso. Y peor aún, hemos perdido nuestra verdadera identidad porque no sabemos lo que somos. En este sentido, Identidad Desconocida es la primera película de una trilogía sobre un ex agente de la CIA que se llama Jason Bourne. Quien le gusta las películas de acción sabe lo que estoy hablando. Quien no le gusta está absolutamente perdido, pero quien le gusta la trilogía de Jason Bourne, la cuarta película como que estuvo más o menos nomás, pero
Esta primera película fue clave porque en circunstancias misteriosas este agente perdió la memoria y en todo el desarrollo de la película él intenta descubrir y recuperar su identidad. ¿Por qué les digo eso? Porque Santiago nos plantea que la vida es la aventura de descubrir y recuperar nuestra verdadera identidad. Que nosotros en la vida vamos descubriendo quiénes somos en verdad y quién es Dios, y quiénes Dios quiere que nosotros seamos. Y les dice a los creyentes muy categóricamente: no te dejes llevar por el menosprecio de esta cultura por ser pobre, ni te dejes llevar por los beneficios de ser rico. Eso es lo que le está diciendo en este texto, y eso es lo que vamos a ver hoy al intentar descubrir esta identidad perdida, y vamos a intentar desechar esta identidad que nos da esta cultura. Lo primero que nosotros tenemos que recuperar, hay una recuperación de la dignidad. Miren lo que dice el versículo 9. El hermano de que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago tenía un hermano mayor que se llama, es obvio, Jesús. ¿Y quiénes eran los papás de Santiago y Jesús? María y José. Santiago y Jesús crecieron ricos o pobres. Interesante, porque al parecer todo parece indicar de que ellos crecieron pobres. Eran de un pueblo llamado Nazaret. No sé si ustedes se acuerdan lo que dijo uno de los discípulos al mencionar Nazaret. Es un pueblo rural, pequeño, pobre, menospreciado, chulo, ordinario. Incluso dijo: ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Si ellos tuvieran plata, estuvieran en otro lugar. Entonces, otro indicador que nos muestra aquí era de que ellos eran pobres, era el trabajo de su padre, que era carpintero. La verdad que últimamente han salido algunos predicadores que comienzan a hacer conjeturas y sacan conclusiones. No, que en verdad Jesús era de clase media, en realidad Jesús era de clase media alta. Todos los indicadores me muestran que Jesús era pobre y Santiago era pobre y sabían lo que era la pobreza. ¿Por qué les planteo esto? Porque viene una pregunta entonces: ¿deben los cristianos ser ricos o pobres? Nosotros tenemos que responder, pero creo que esa no es la pregunta correcta. Ser rico o pobre no es la pregunta correcta en la vida cristiana, sino existen cristianos ricos y pobres que puedan tener una buena relación con Dios. Por ahí tal vez. Porque nosotros tenemos que dejar de pensar que hay algo malo con el pobre y tenemos que dejar de pensar de que hay algo bueno con el rico. Porque si así nosotros desvirtuamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Yo soy pobre, así que entonces debe haber algo malo conmigo. Entonces, nuestra identidad no puede ser recibida de lo que dicta la sociedad de consumo, ni la forma en la que los demás nos ven. Tiene que ser recibido del Señor. Nuestra identidad tiene que ser recibida del Señor. Así que nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad y descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo. El texto dice: el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, no tomes en cuenta la humillación de esta sociedad por ser pobre. Tú tienes que verte a ti mismo como Dios te ve. Un hijo amado del Rey de Reyes, salvado por su gracia y heredero de todas las bendiciones eternas. Ese eres tú. Seas pobre o rico. Y aquí en particular dice: el que es de humilde condición tiene que aceptar, gloriarse, enorgullecerse de que es hijo amado del Rey de Reyes, heredero de las bendiciones eternas.
Yo tengo que aprender a verme como Dios me ve. Yo tengo 2 hijas y con todo mi corazón yo creo que ellas son lindas, inteligentes, geniales, divertidas, maravillosas. Si en algún momento en el colegio, burlándose de ellas, las intimidan, las critican, las desalientan, diciéndoles que no son lo suficientemente hermosas, que no son lo suficientemente inteligentes y geniales, yo como padre voy a tener mi gran oportunidad. Cuando mis hijas vengan y me digan, soy fea, yo le voy a decir, no, eres preciosa, hija. Cuando vengan y me digan, soy tonta, no, hija, eres genial. Cuando vengan y me digan, a nadie le importo, yo le voy a decir, yo no puedo vivir sin ti. Hermanos, yo quiero convencerte de esto. Santiago quiere convencerte de esto. Dios quiere convencerte de esto, que tú recuperes tu dignidad. Si eres de humilde condición, gózate de ser hijo amado del Rey de Reyes, salvado por su gracia y heredero de las bendiciones eternas. Y todo esto, no porque tú te lo merezcas, sino porque Cristo lo hizo posible. Y nuestra identidad es en Cristo Jesús. Así que déjese regalonear por Dios al entender de que esta es nuestra verdadera identidad. Es el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación en Cristo. Podría terminar aquí. Para descubrir esta identidad desconocida, yo también tengo que tener un sentido de la realidad. Dice el texto, pero el que es rico, gloríese en su humillación. Jesús fue pobre, pero también fue rico. Segunda de Corintios 2:9 dice, por amor a vosotros, Jesucristo se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Filipenses 2, del 6 al 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hay una lógica en la escritura muy potente en estos versículos. Hay una lógica que Santiago resume muy bien. Santiago no es un antagonista de Pablo. Algunos estudiosos piensan eso. Santiago es un excelente complemento de Pablo. Cuando él resume esta idea y dice, el rico puede gloriarse en su humillación. Y el modelo de eso es Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago con gloriarse en la humillación? Pensando en nosotros. ¿Cómo puedo gloriarme en mi humillación? Si ni siquiera puedo contar con tranquilidad mis fracasos, si ni siquiera puedo contar con tranquilidad mis contradicciones, mis torpezas. Nosotros somos expertos en ocultar nuestras imperfecciones y nuestros defectos. Entonces esto es un problema para el rico. ¿Por qué? Porque el que es rico ya recibe la exaltación natural. Ya recibe nuestra exaltación natural, la de esta cultura. En una sociedad de consumo como la que nosotros vivimos, el rico no es menospreciado, no es discriminado, el rico no es humillado. Por el contrario, el rico es admirado, el rico es envidiado, tiene exaltación de sobra. Y el problema es que su identidad está basada en lo que tiene. Entonces Santiago, guiado por el Espíritu de Dios, le dice, tú tienes que buscar un sentido de la realidad. Porque si tú no aterrizas, tú vas a creerte el cuento. Entonces, el cristiano, por un lado, es un hijo amado, salvado por la gracia, heredero de las bendiciones eternas. Pero por el otro lado, es un pecador miserable, indigno, corrupto, merecedor de la muerte eterna y no puede hacer nada solo.
tenemos esta doble identidad, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que Santiago le está diciendo es: no te olvides de que eres un pecador que merece la vida, que merece la muerte eterna. Y tú no puedes comprar eso con tu plata. Entonces tienes que gozarte de que todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Muy interesante, es potente Santiago. ¿Por qué? Porque si no eres inteligente, si no eres poderoso, si no eres popular, si no eres hermoso, amén por eso, hermanos, pero consigues el dinero suficiente, tú puedes corregir todo eso. Ese es el tema. El rico puede pagar y corregir cualquier cosa, menos su salvación. Gloríate en tu humillación, porque tú no eres nada sin Dios. Potente eso. Eso es humillante para el rico. Dios lo humilla. Entonces, yo quiero convencerte de esto. Santiago quiere convencerte de esto. Dios quiere convencerte de eso. Reconoce que eres mendigo delante de Dios y gózate que al humillarte reconoces que dependes absolutamente de Él. Un sentido de realidad. Y lo podría dejar ahí. Pero la otra parte es hermosa. Porque para recuperar nuestra identidad desconocida, no solamente tenemos que recuperar nuestra identidad en Cristo, no solamente tenemos que tener un sentido de la realidad, sino que nosotros tenemos que tener conciencia de lo efímero. Dice el texto: porque Él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Para los que les gusta la exégesis, esta última cláusula es la que hace pensar a los estudiosos que este rico del que está hablando aquí no es creyente. Yo aún tengo mis dudas. Hermanos, hay gente que es increíble. Hay una cosa, hay gente que es increíble, que es una cosa que no se puede creer. Son millonarios, son encachados y son inteligentes. Y esas personas existen. Son como la flor, recta, alta, viva, floreciente, gloriosa. Algunas personas son increíbles. Ya ha visto, regularmente se ve en la televisión, ¿cierto? Pero también yo ya he tenido oportunidad de encontrarme con gente increíble. ¿Cómo puede ser? Pero el problema no es que ellas sean increíbles, sino que nosotros queramos ser como ellos. Ese es nuestro problema. Deja a ellos con la cosa que el Señor les ha dado. Digo cosa porque ya, ¿para qué seguir, no? Y nosotros tenemos que acostumbrarnos y potenciar lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a tener razonamientos contradictorios. Como creer deliberadamente en mentiras, mientras sabemos que son falsas. Como por ejemplo, necesito ser bonita o necesito ser bonito para ser feliz. Razonamientos contradictorios. Tú sabes que eso es falso. Pero por alguna razón esta cultura nos invita a pensar de que nosotros podemos ser bonitos, de que nosotros podemos ser encachados, que nosotros podemos ser... Y no hay caso, hermanos. ¿Cómo es esa frase de la mona de seda? ¿Cómo es? Sabía que usted lo iba a saber. Porque nos lo enseñan desde pequeños.
Tengo una yo en mi cabeza, pero no se las puedo repetir. En el púlpito no se dicen esas cosas. Así que, Señor, perdóname por lo que estoy pensando. Santiago nos quiere convencer de algo. Santiago nos quiere convencer de que la hierba se seca y la flor se cae. Santiago nos quiere convencer de que la hermosa apariencia termina. Santiago nos quiere convencer de una gran idea. Y la gran idea es esta: vive siempre con el final en mente. Vive siempre con el final en mente. Es decir, ten conciencia de lo efímero. Las jóvenes aquí, vivan siempre con el final en mente. Los jóvenes que están aquí, como yo, gracias por el apoyo, hermanos. Vivamos siempre con el final en mente. Todo lo que tú tienes se termina. Todo lo que hoy es floreciente se termina. Todos nosotros tenemos fecha de caducidad. Todo va a llegar a su fin. Y mucho de lo que nosotros hemos hecho se quemará. El texto lo dice. Entonces el problema no es ser rico. El problema no es ser pobre. Porque los dos pueden perder la vida intentando salvarla. Por un lado el pobre, intentando ser como el rico. Y por otro lado el rico, evitando llegar a ser como el pobre. Todo se marchita, hermanos. El 10 inclusive, y con esto termino, versículo 10 nos dice que inclusive la flor, que puede ser muy bella, es frágil. Ninguna fortaleza tuya es fortaleza delante de Dios. Nuestras fortalezas solamente vienen en el milagro de la transformación de nuestra debilidad. Entonces, toda flor, por más bella que sea, por más alta, por más increíble que sea, necesita del cuidado externo. Versículo 11 nos hace una explicación y nos dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Es que es absolutamente dependiente. Depende del calor o de la ausencia de calor. La parte B del versículo 11 saca finalmente su conclusión y nos dice que también se marchitará el rico con todas sus empresas. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que nuestra identidad solamente puede estar escondida en Cristo. Cuando nosotros nos declaramos absolutamente dependientes de Dios, teniendo conciencia de lo efímero, recuperando nuestra verdadera identidad. Hermanos, el Evangelio es lo que nos da nuestra verdadera identidad. Recupérela. Esta relación con Cristo es finalmente lo que es eterna. El resto se marchita. Entonces invierta en lo que es eterno. No sea leso. Y la Biblia habla en otras palabras que suenan mucho más lindos, como tolo, necio. Pero si se hubiera escrito en chileno, se diría leso. No sea leso. Invierte en las cosas eternas. Porque lo que es terrenal ciertamente se marchitará. Cristo es nuestra identidad. Sin Él nosotros no somos nada. Así que nos gloriaremos en nuestra exaltación. Si algo nosotros tenemos en la vida, nos gloriaremos en nuestra humillación. Y cuando todo se acabe, finalmente tendremos nuestro premio, que es la vida eterna, finalmente con Cristo. Que Dios sea glorificado por eso. Amén. Querido Dios, yo te doy gracias, Padre, por darnos el privilegio de entender un texto que cuando lo leí, particularmente no sabía muy bien para dónde ibas. Pero gracias, Señor, porque puedo descubrir mi identidad. Y esta identidad solamente viene de ti, Cristo. Sin ti, nosotros no somos nada. Sin ti, sin
que tú seas, Cristo, el centro de esta iglesia. Esta iglesia no es nada. Así que gracias, Señor, por darnos esta virtud de entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Construye, Señor, sigue construyendo en nosotros esta nueva identidad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.